Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Muy interesante, un tema que la verdad es que nos genera dentro del mundo de la comunicación pues muchísima inquietud, como conversábamos con nuestros distinguidos ponentes de hoy, es por qué es tan difícil comunicar acerca de la economía. Para esa conversación tan interesante que vamos a tener hoy, tenemos invitados pues a un grupo de expertos en el tema, en la comunicación y en la economía. Yo voy a presentar a nuestro queridísimo profe, primero a Andrés Rojas, y Andrés se va a encargar de presentar a nuestro panel de invitados hoy. Andrés Rojas es egresado nuestro de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, profesor de nuestra escuela, de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, y experto en los temas de economía y petróleo. Es de estos periodistas conocedores, profundamente conocedores del tema de economía y petróleo. Y de verdad es un gusto y te agradezco muchísimo, Andrés, que hayas aceptado nuestra invitación a este webinar y te cedo el testigo para que presentes a nuestros invitados de hoy. Gracias, Genevieve. Adelante. Gracias, Genevieve. Para mí es un gusto hacer este webinar que va a quedar grabado para que los estudiantes puedan justamente sensibilizarse sobre una materia en la cual desde hace algún tiempo quienes hacemos periodismo económico sentimos la preocupación porque, digamos, ha habido como un debilitamiento en la cobertura y en la formación de nuevos comunicadores sociales. Las causas son múltiples, la diáspora, la propia situación del país, esta suerte de surgimiento de las redes sociales, lo que ha llevado a la inmediatez, y eso en medio de la peor crisis económica que nosotros tenemos aquí en Venezuela, pues eso lleva justamente a un debilitamiento en esa formación. Para ello voy a contar con dos excelentes profesionales, pero además considero amigos. En primer lugar, y desde dos ópticas distintas, aunque obviamente coinciden en ambos, porque una de esas personas representa la cobertura periodística del hecho económico y la otra representa la visión del experto. Tenemos la visión del economista Ronald Balsa, egresado de la Universidad Central, con posgrados en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente, se me cerró los currículum de ambos. Actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha tenido una responsabilidad en lo que tiene que ver con la formulación de distintas propuestas dirigidas a solventar la grave crisis económica y social que afrontamos en este país a través de la formulación de políticas públicas. Bienvenidos a Ronald Balsa. Y luego está Blanca Vera Saf, egresada periodista, comunicadora social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente de la Universidad Monte Ávila, magíster en comunicación en la Universidad de Westminster, con quien compartí muchos años cubriendo la cobertura del hecho económico en el diario El Nacional, y ahora compartimos responsabilidad al frente del portal Hispano Post, ambos en la ciudad de Caracas. Creo que la visión de ambos, tanto del economista como de la comunicadora social, se hace pues, y con una visión docente a su vez, como la que tiene Blanca, se hacen pues muy necesarios en puntualizar cuáles son esos desafíos, cuáles son esos obstáculos ahorita, por qué es difícil comunicar el hecho económico. Y yo quiero comenzar por allí. Quisiera comenzar justamente
primero por la visión de Ronald, y luego la visión de Blanca. ¿Por qué es difícil comunicar el hecho económico en medio de la peor crisis que afronta Venezuela en materia económica? Ronald. ¿No? Hola, estoy teniendo alguna dificultad para escuchar, entonces quería verificar si me escuchan. ¿Se me escuchan bien? ¿O me escuchan? Creo que estamos... Hola, estoy tratando de escuchar. No sé si me escuchan bien. ¿Aló? Ronald. No escuchamos bien a Ronald. Te escucho mejor, Ronald, cuando no pones la imagen. No lo puedo escuchar. ¿No? Aquí estamos. ¿Nos escuchas? ¿Aló? No puedo escuchar. Creo que no nos está escuchando Ronald. No nos escucha. Ahora sí. Yo no escucho bien la primera parte de la presentación, pero comenzar a agradecer a la escuela dedicación sobre esta invitación, además en buena compañía de dos amigos que conozco hace ya varios años. También esto de conversar sobre economía, como dije, no es voy a apagar la cámara, hacer la... Sí, creo que es mejor. Que me están dando. Apaga la cámara, a ver, Ronald. Perfecto. Apagando la cámara. Bueno, espero que ahí la conexión es un poco mejor. He tenido algunos problemas para escuchar. Bien, quería comenzar por agradecerle la invitación a la Escuela de Comunicación Social. Agradecer además que ha sido una compañía de los panelistas que nos acompañan acá, que bueno, he tenido la suerte de contar con ellos en los últimos años, ¿no? Y este trabajo de comunicar ideas económicas requiere justamente de unas conversaciones. En principio, responder la pregunta con la que nos han invocado, yo quisiera señalar los tres aspectos que yo creo que es difícil comunicar en economía. O sea, los aspectos son, en primer lugar, el lenguaje y el método que usa el economista. Ese es un problema dentro de las escuelas de economía y uso, poder compartir entre profesores y estudiantes y entre los profesores unas cadenas de herramientas. Sí, se oye muy mal. Yo lamento no poder escucharlos bien a ustedes, ¿no? Pero podríamos ver sería que yo saliera y entrar. Ok, vamos a entonces a cambiar el orden, entonces vamos a comenzar con Blanca y entonces incorporamos a Ronald en lo que termine su intervención, su primera intervención, Blanca. Y justamente queríamos entonces, vuelvo a reformular la pregunta, mientras damos chance a que entre Ronald, a Blanca. Es decir, en estos momentos, ¿por qué es tan difícil la comunicación de la economía? ¿Es un fenómeno permanente? ¿Es solamente producto de la actual coyuntura? ¿Cuál es la visión que tú tienes? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello por invitarme y poder compartir además con lo que yo considero que son mis grandes amigos. Lo primero que yo tendría que decir es que sí, sería mentir si yo afirmara, por ejemplo, que la cobertura de la información económica resulta sencilla. En realidad, la fuente de economía requiere de alguna preparación. Lastimosamente, en nuestro país y en muchos otros países, digamos que es un fenómeno en América Latina y en algunos países de Europa, el periodismo especializado se ha ido abandonando un poco, el periodista se ha vuelto muchísimo más integral y mucho más global en otras perspectivas. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, efectivamente hay en este momento algunos desafíos
algunos retos que surgen, bueno, obviamente producto de la situación política que se ha vivido en los últimos años, en donde el ejercicio del periodismo y sobre todo del periodismo especializado en el área de economía se volvió un poco irascible para conseguir las fuentes oficiales, y lo llamo irascible por esa resistencia de la fuente oficial para permitir el acceso, y también por la ausencia de muchísimos datos. Es decir, hay algunos los periodistas en términos generales alrededor del mundo tienen a su disposición datos que tienen que ver con el comportamiento de las economías o acceso a documentos públicos o incluso a veces secretos que les permiten a ellos ahondar en algunas investigaciones, ya sea para hacer diarismo o para hacer reportajes de largo aliento. En el caso de Venezuela, ciertamente ha habido algunas complicaciones. En Venezuela tengo que decir que además el ser periodista de economía tampoco es que tampoco es que había ejércitos de periodistas especializados en la fuente, a pesar de ser un país petrolero, que es lo que siempre nos llamó la atención. Entonces, como un país que se mueve basado en el comportamiento de su economía y cuya riqueza principal además es el petróleo, no tiene, por ejemplo, una especialización en periodismo económico o periodismo económico petrolero en las escuelas de comunicación. Bueno, no es solamente un mea culpa para estas escuelas. Si nosotros nos vamos un poco a lo que son los pensums universitarios, también nos conseguimos con que hay hay una ausencia en general para lo que es la preparación de ingenieros petroleros, posgrados en lo que tiene que ver con petróleo, no abundan, pues son muy pocos. Entonces hay una situación estructural que está allí, a la que Venezuela como sociedad tampoco ha hecho frente. Quizá todos nosotros en la academia hemos fallado para impulsar algunos de esos programas. Ha habido muchos programas y sigue habiendo uno que otro, pero son difíciles de mantener en el tiempo, ¿no? Y quizá habría que hacer un esfuerzo en eso. Bueno, por otro lado también está el problema, como les dije anteriormente, del acceso a la fuente. Sin embargo, en lo personal yo siempre he pensado que esto, si bien es un impedimento, no debería negar o desestimular al profesional del periodismo a seguir buscando. Porque al final de cuentas, ¿qué es un periodista? Un periodista es una persona que hurga en lo desconocido, que encuentra donde nadie ve, que cultiva su fuente y que además basa sus relaciones en la confianza. Y aquí es muy importante también que nosotros hagamos una reflexión y entendamos que muchas de las fuentes que ha perdido el periodismo económico, los periodistas económicos, también se debió a la situación política tan enardecida que ha habido en los últimos años, ¿no? Tener que tomar de alguna manera un bando u otro, un bando político u otro, pues deterioró mucho las relaciones y digamos que un ejercicio del poder que cerró todas las posibilidades de acceso a la prensa. Aún así, hay algunos periodistas que han logrado, digamos, continuar llevando a cabo su trabajo, refugiándose sobre todo en agencias internacionales. Y bueno, no hay que negar que la crisis del papel desarticuló todo lo que fueron las grandes redacciones de economía de este país. Estoy hablando de la redacción de economía del Diario Universal, de la redacción de economía del Diario Nacional y de Últimas Noticias. Y sin quitarle valor a una gran redacción económica como fue la del diario Panorama, por ejemplo, en el estado Zulia. Entonces, sí nos hemos enfrentado a una serie de inconvenientes, de hostilidades. Gran parte de esos periodistas pues se han tenido que dedicar al área privada y con razón. Ha habido muchas complicaciones para ejercer el periodismo económico, pero también al periodismo económico se le ha cerrado mucho las puertas en los nuevos medios. Es decir, no ha habido un interés por parte de los portales que han surgido en los últimos 10 años por cultivar esas fuentes económicas. Quizá en los últimos tiempos está habiendo un pequeño impulso y un deseo de recuperación de ese tipo de información, porque al fin y al cabo hay una suerte de grupo de lectores desamparados que es necesario atender.
Ok, gracias Blanca. Ronald, justamente retomamos Aquí lo estoy. que te habíamos dicho inicialmente. ¿Por qué primero, si compartes que es difícil comunicar la economía, y segundo, ¿por qué es difícil? Porque a lo mejor piensas que no es difícil, ¿no? No, sí, pienso que es muy difícil. Pienso que es muy difícil. Y justamente lo que decía cuando era tan difícil incluso compartir mi voz en este momento, ¿no? Era que me alegraba mucho poder tener esta conversación con ustedes dos, invitados por la Escuela de Comunicación Social, porque tenemos varios años tratando de comprendernos unos a otros, ¿no? De poder transmitir ideas, por un lado, los economistas hablando con los periodistas y los periodistas hablando con todo el mundo, ¿no? O sea, porque ciertamente tratan de llevar ideas que para un economista puede ser difícil, incluso ser accesible en pocas palabras, ¿no? Y eso requiere del periodista no solamente una formación particular, sino mucha paciencia, ¿no? Y capacidad para distinguir qué de lo que está escuchando vale la pena repetir, a partir de qué de lo que escucha vale la pena repreguntar, cómo puede encontrar a partir de lo que un economista dice posibilidad de hacerle preguntas a otros, ¿no? Y además llevar esas preguntas fuera del ámbito de los economistas, porque todos estos temas nos afectan en principio a todos, ¿no? Un economista intenta dar una explicación sobre un problema en el que todos hemos sido de alguna manera participantes, ¿no? O sea, eh, en más de una posición. Lo que yo quería, estoy de acuerdo con lo que Blanca planteaba inicialmente, creo que a nosotros nos tocó ver la desaparición de mucha prensa en papel, que había logrado consolidar a su alrededor equipos de periodistas muy destacados, lo que estaban ustedes dos, ¿no? Y eso implicaba además una manera de conectarse con los mismos economistas y los mismos periodistas de la fuente y formar una suerte de comunidad que, como decía Blanca, permitía establecer relaciones de confianza, ¿no? Y eso es algo muy importante. Desde el punto de vista del economista, diría yo que hay tres razones por las que es difícil comunicar, no solamente a los periodistas, sino a otros economistas, y comunicar a través de los medios de comunicación ideas sobre economía. Y son tres. Yo lo he estado pensando porque la pregunta de Jenny me parecía muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que me hace difícil a mí comunicar algunas ideas? En primer lugar, el lenguaje. O sea, el lenguaje que los economistas aprendemos a usar es un lenguaje que está relacionado con un tipo de métodos eh, que requieren cadenas de razonamiento relativamente complejos. Y en el proceso, yo como profesor, se lo digo a los estudiantes como advertencia, ¿no? Al principio el estudiante no entiende lo que dice el profesor. Después el que escucha al economista no entiende lo que dice el economista, ¿no? Entonces, en el proceso de aprender un nuevo lenguaje, un nuevo modo de expresar ideas y de pensar, uno puede como economista aislarse en términos de su capacidad de comunicar ideas. Y eso es algo en lo que los economistas tenemos que estar muy pendientes, muy alertas nosotros mismos. Lo segundo tiene que ver con los intereses. Algo de eso también lo planteaba Blanca. Hay maneras de comunicar y de no comunicar. Esconder la información pública, por ejemplo, que el Banco Central no publique cifras, que PDVSA no presente los informes, que no sepamos nada sobre el Fonden, va reduciendo las conversaciones entre economistas y periodistas a lo que es prácticamente una deducción, una inferencia, una denuncia de esa información que va empobreciendo el avance de la conversación. Y incluso quienes entienden problemas en economía, de cierto modo, pueden saber cómo transmitir la idea contraria, dependiendo de sus intereses, ¿no? Es decir, es posible negar a través del conocimiento la posibilidad a otros de llegar de modo directo a él. Y el tercer punto, que para mí es relevante, es el de los prejuicios que tenemos los economistas, que tienen los periodistas y que tiene la audiencia en general. Muchos podemos ya creer que tenemos todas las respuestas a mano, porque, bueno, yo voy de compra
a la farmacia o tengo que hacer la cola del pollo, y yo escucho a todo el mundo explicando qué es lo que está pasando en economía, ¿no? O sea, todo el mundo tiene ya su explicación, y en esa explicación hay también un poco de rabia, ¿no? Y esa rabia tiene que ver con el proceso de destrucción que les ha tocado vivir, cosa que en los años de la bolsa tenía que ver más con la satisfacción personal de lo que decían que lograban solamente con su propio esfuerzo. Entonces, cuando ya la audiencia tiene una idea de qué es lo que se le debe decir en economía para confirmar su propio punto de vista, pues ya es muy difícil comunicarle una idea distinta. Sobre todo si eso le suman puntos anteriores. Primero, el lenguaje del economista, por el que yo digo, bueno, en la escuela de comunicación social, los estudiantes que se meten en él, los periodistas que siguen en esto son personas que verdaderamente tienen que tener una habilidad, una paciencia y un interés en entender lo que están diciendo y en transmitir la idea, ¿no? Y lo segundo es el interés político de muchos para manipular, esconder la información, no hacerla llegar, generar ruido en la comprensión de los problemas, desviar la atención de unos puntos que pudieran tener que ver con uso de recursos públicos para culpar a quienes también son víctimas de procesos de aniquilación de relaciones, de los resultados de sus propias políticas, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con quienes se dedican a la acción de gobierno como quienes le hacen oposición. Es decir, hay un espacio de ruido en el que los economistas y los periodistas tienen que moverse, sabiendo que la audiencia tiene sus prejuicios, entendiendo los prejuicios y tratando de darles pues, razones para volver a pensar en esos prejuicios y tener nuevas ideas. Gracias, Ronald, por tu intervención. Les recordamos a las personas que participan en este webinar que pueden hacer sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Yo quería preguntarle la visión a ambos, tanto desde el punto de vista a ti, Blanca, como comunicadora social, como a ti, Ronald, como economista. Porque hemos visto en estos últimos 10 años, desde el punto de vista de comunicación, cómo han emergido, cómo han impactado pues, redes sociales. Es decir, para los que son docentes en la Escuela de Comunicación Social, eso ha obligado a un replanteamiento en todo lo que es la estructura de estudio, ha generado un nuevo proceso. Entonces, quería comenzar contigo, Blanca. ¿Cómo ves tú el debate económico que ahora ha cambiado eso en la cobertura periodística, el surgimiento de las redes sociales? Y la misma pregunta se la hago a Ronald después que termine Blanca. Sí, el surgimiento de las redes sociales para nosotros, digamos que fue un antes y un después. Una razón positiva y una razón negativa me vienen a la mente, ¿no? Vamos a hablar de la negativa primero. Y es que, efectivamente, el hecho económico se politizó. Entonces, por las redes sociales, gente que quizá no era especialista en algunos temas, comenzaron a tener acceso a una audiencia a la que antes no tenían manera, digamos, de acceder y convertirse en lo que muchos denominan influencers. Eso también pasa en el área económica. Para uno que no es economista, sino periodista especializado en la fuente económica, que es muy distinto, y que más o menos conoce, digamos, mejor que nadie, quién es quién en este ámbito, dentro de este micromundo, pues empezó a representar un inconveniente bastante difícil de superar, porque de alguna manera estos opinadores iban en contra de hechos, de facts, de hechos que se estaban produciendo y que si en algún momento uno los comunicaba, ellos sencillamente los criticaban. Entonces, ha habido momentos en los que incluso la opinión ha estado por encima del hecho. Es decir, bueno, lo que se conoce como fake news, pero con una versión. Entonces, desde entonces, desde el surgimiento de las redes sociales, quizá ya hoy en día, pues, ya uno como que ha renunciado a hacer eso, pero nos convertimos en una suerte de fact checks. Es decir, la gente le escribía a uno en privado cuando leía algo en Twitter o en Facebook
y los últimos años por Instagram también, en donde te preguntaban, ¿y esto que está diciendo esta persona es cierto? Entonces, como si ya uno no tuviera suficiente trabajo tratando de conseguir la noticia, uno también tenía que empezar a perder muchísimo tiempo tratando de confirmar que esa noticia fuese o no cierta. Lo que se convirtió en una gran complicación porque a veces noticias inexactas se convertían en virales y de alguna manera cuando uno levantaba la mano para decir, epa, eso no es cierto, te caía encima, digamos que la aldea global. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo, indudablemente que hay otra cara de la moneda y es que efectivamente le llegamos mucho más rápido a la audiencia. El breaking news está en un teléfono, donde todo el que maneje un device tiene acceso a esa información al momento. Tenemos una sociedad globalizada, ciertamente, desde hace varias décadas, pero ahora además tenemos una sociedad hiperinformada. Precisamente por eso es que la labor del periodista cada día se hace mucho más importante, y es por la veracidad de lo que comunica. Es muy probable que en este momento el activo, que siempre ha estado allí, pero que, digamos, ha ganado valoración, el activo de la credibilidad de un periodista, y en este caso un periodista económico, es el de que la audiencia sabe que lo que ese periodista publica o escribe es cierto. Y esto lo digo un poco para tomar una información, por ejemplo, de una publicación privada que se llama Exclusivas Económicas. Tiene un tip escrito, una noticia escrita en la que, bueno, revela que ha habido, por ejemplo, un aumento en la producción petrolera en Venezuela. Y el hecho político hace que no se quiera que esa noticia se revele. Es decir, y por eso es que el periodista tiene que estar siempre tratando de meterse dentro de esos laberintos y de a toda costa llevarle a la gente el mensaje y ponérselo además en un empaquetado, como llamamos nosotros, que sea de rápida comprensión y sobre todo hacerle honor a la verdad. Y aquí también me detengo rápidamente porque considero que gran parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con la veracidad de los hechos, con la reconfirmación. Entonces, en un ambiente político tan complicado como el que vivimos, a veces decir la verdad tiene un precio muy caro para el periodista, porque muchas veces no beneficia a los lados políticos que se quiere. Pero yo creo que eso es parte, digamos, eso es parte del oficio, eso también es lo que viene. Y yo siempre recuerdo una conversación con Andrés en la que decíamos, siempre nos recordamos que el periodista es una persona cuya característica principal es ser antipoder, cualquier poder. Es decir, es imponerse y llevarle a la gente, a la mayoría de la gente, al menos una parte de la verdad. Y porque la gente tiene derecho a conocer lo que realmente sucede. Ronald, te hago la misma pregunta a ti, pero con un agregado. En días pasados, le escuchaba a un colega tuyo, Asdrúbal Olivero, que justamente señalaba cómo desde que él se ha convertido en un vocero del hecho económico, en el pasado su manera de dar a conocer su opinión era o bien a través de una declaración o entrevista que diera a un periodista o a través de un artículo de opinión que él escribía en alguno de los periódicos o en los portales que hay. Que en la actualidad el hecho, por ejemplo, de tener distintas redes sociales, sea Instagram, sea Twitter o hasta el mismo Facebook, le permite a él un contacto directo sin ese intermediario. Entonces, la pregunta de las redes sociales te la hago a ti porque ¿crees que eso facilita la comunicación para un economista, que no haya ese intermediario que es el periodista, el que tú puedas utilizar una red social, que eso es suficiente? Bueno, yo escuché la entrevista que le hiciste a Asdrúbal en la mañana, creo que eso fue hace 2 semanas más o menos, una semana. Asdrúbal es de los mejores economistas que yo conozco, o sea,
tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo también. Y entiendo por qué él daba esa respuesta a tu pregunta, ¿no? Él eh, tiene además una interacción directa igual que otros economistas que tienen muchos seguidores, con una parte de un público que muchas veces lo que hace es incomodar a Asdrúbal, ¿no? O sea, con algunos comentarios que son completamente contrarios a la manera como Asdrúbal y muchas veces como yo mismo pienso, ¿no? Sobre la explicación de algunos elementos importantes de la política económica o de la interpretación del funcionamiento de la economía, del sector privado, de las relaciones entre las personas que tienen que ver con la economía. Por eso, bueno, mi relación con las redes es muy posterior. Yo entré en el 2015 y únicamente porque hubo una suplantación de identidad mía en Facebook y yo preferí crear las redes para evitar ese problemita. Em, pero eso no significa que Asdrúbal se comunique exclusivamente a través de las redes. Yo creo que él hace, mi relación con las redes además es mucho menos disciplinada que la de Asdrúbal y la de otros economistas amigos, porque yo no las uso tanto este, para sostener una discusión sobre economía con una audiencia que en mi caso es bastante más limitada, sino para establecer conversaciones este, públicas, o sea, con personas que de pronto pueden estar siguiendo alguna conversación con otro economista que esté participando, ¿no? En el caso de Asdrúbal, en mi propio caso y el de otros amigos economistas, las conversaciones se hacen en distintos espacios y frente a distintas audiencias, ¿no? Hay una comunicación que se puede hacer directamente con el público, hay otra comunicación que se hace en el caso de las universidades con los estudiantes, con otros profesores, a través de libros que se publican, que muchas veces no se lee el que está acostumbrado al tweet, ¿no? Porque el tweet permite una interacción rápida y el que tuitea muchas veces lo que hace es confirmar su idea y no buscar otra, ¿no? O sea, a veces yo he compartido, recientemente escribí un artículo sobre la gasolina, que me pareció que me quedó muy bueno, que tenía 13 gráficos y una justificación de por qué yo creo que aquí no hay una dolarización del precio de la gasolina y no se puede hablar de precios internacionales, y ha tenido 23 corazoncitos. O sea, efectivamente, la manera de transmitir una idea compleja no es Twitter, pero la idea de mantener una vinculación con ciertas audiencias este, es una más de las posibilidades existentes. Yo no creo que el trabajo de un periodista sea prescindible. O sea, efectivamente, el periodista es un interlocutor que llega a otras audiencias que puede combinar ideas de personas que posiblemente no se hablan directamente por distintas razones. O sea, puede haber más de una razón, ¿no? El periodista genera nuevos temas de conversación, o sea, trae temas de conversación que otros pueden haber desestimado o tienen el interés de no hacer público, ¿no? O sea, si recordamos, incluso yo allí cuando Blanca dice que la economía se ha politizado, yo diría que la economía siempre ha sido este, política, o sea, siempre tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la distribución. La pregunta es cuando alguien toma posición y no la hace explícita, sino que la presenta como si fuera solo economía. Y ahí los periodistas tienen mucho que hurgar, pues, porque no todos los economistas pensamos del mismo modo. O sea, Asdrúbal y yo tenemos acuerdos en la mayor parte de las cosas y unos pequeños desacuerdos, y esos desacuerdos nos llevan a conversar y al final yo termino aprendiendo cosas que no sabía antes, ¿no? Entonces, un periodista puede justamente replantear problemas eh, de una manera que lleva no la idea del economista, sino el problema sobre el cual el economista está hablando a una dimensión de conversación diferente, ¿no? Y yo pienso que eso es esencial. Un economista no debería ser el que habla sobre economía, o sea, debería ser un interlocutor en una discusión en donde él tiene una idea que quiere ofrecerle a los demás para discutir. Y allí, pues, no es, no es
no es prescindible nadie. O sea, lo que hay que evitar es que las conversaciones se reduzcan a lo que termina siendo Twitter en algunas ocasiones, que es un torneo de insultos o de confirmaciones mutuas, porque hay gente que siempre se da la razón. Para mí es únicamente un modo más de conversar con Asdrúbal y con otros economistas y otros periodistas amigos, y con alguna gente a la que no le caigo también, decirle una o dos cosas, pero tampoco es el modo como yo me comunico. Yo prefiero hablar con periodistas, prefiero escribir mis artículos, que se los lea poca gente, no importa, si se lo lee a alguien a quien le pueda servir para seguir conversando sobre el problema. Ambos han hecho de alguna manera referencia a la opacidad que se ha persistido o que se ha incrementado en la cobertura todo lo que tiene que ver con la data económica, desde datos como que en el pasado eran impensables que el Banco Central los retrasara o los ocultara, como el índice, la variación del índice de precios al consumidor, los resultados del Producto Interno Bruto, de todo lo que es el sector externo, pasando por todo lo que tiene que ver con los resultados de las empresas públicas. Quisiera comenzar, Blanca, justamente, ¿dónde consideras tú que esa opacidad ha obstaculizado tu labor como periodista? ¿Y cómo has encontrado, qué maneras has encontrado para subsanar ese obstáculo que impide tu trabajo? Bueno, para mí es como un hecho natural, fíjate lo que voy a decir, es complicado, como un hecho natural que parte de mi oficio es tener que navegar en territorios opacos. Que hay unos más opacos que otros, sí, cuando la información que debería ser pública por derecho y porque además estar informado es un derecho en muchas de las cartas magnas de los gobiernos democráticos. Bueno, cuando eso se ve afectado, eso no significa que la labor del periodista culminó. Un periodista no puede tener como excusa que no existen datos oficiales y que por lo tanto no se puede ejercer la labor del periodismo. Bueno, el periodismo es mucho más que los datos oficiales. El periodismo económico va más allá de los datos oficiales. Ciertamente la data, las estadísticas, conforman un factor primordial porque los números hablan solos y son los que demuestran de alguna manera cuál es el comportamiento negativo o positivo de algunas áreas o sectores. Sin embargo, el periodismo económico va mucho más allá de eso. Y aquí tengo que detenerme un poco porque gran parte de los escándalos que han hecho caer o tambalearse a administraciones gubernamentales tienen que ver también con el descubrir hechos de corrupción, descubrir manejos no adecuados de recursos o de las finanzas de una nación. ¿Y eso cómo se ha logrado? Eso no se ha logrado porque los datos han estado allí al acceso público. Eso se ha logrado por fuentes y por investigaciones bien estructuradas. Aquí entro en la segunda parte de la pregunta, Andrés, sobre la pertinencia de tener siempre fuentes confiables, pero además de cultivarlas. No solamente nos basta con tener el número allí, nosotros tenemos que buscar la manera de explicarle a la audiencia por qué ese número está allí. Pero no solamente porque un experto en economía nos lo diga, sino porque la fuente primaria de ese número, es decir, los encargados de que ese número se comportara de esa manera, digamos, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo llegaron allí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la habilidad de cada quien, con esa capacidad de cultivar y sobre todo de respetar a las fuentes. Y yo creo que aquí muchos grandes periodistas perdieron sus fuentes que eran formidables porque al final no las respetaron. Y aquí sí tengo que decir que es muy complicada a veces la labor del periodista porque no se trata de tomar posición de un bando determinado, sino sencillamente de pensar que el objetivo primordial es que esa verdad se sepa. Y
En mi experiencia, Andrés, yo tengo que decirte que a pesar de haber estado semi-retirada hasta las últimas semanas del periodismo económico, digo semi-retirada porque no estaba escribiendo como lo estoy haciendo ahorita todo el tiempo, siempre cultivé mis fuentes y allí ayudaron dos cosas que son muy importantes dentro del mundo del periodismo. Y tiene que ver con las marcas. Las marcas de los medios de comunicación y la marca personal del periodista. Y me llama mucho la atención porque al final el periodista siempre termina siendo incómodo para unos y otros, incluso para muchos economistas somos muy incómodos. Bueno, porque decimos o digamos que escribimos cosas o decimos cosas que no resultan sencillas de asimilar. Pero yo creo que lo más importante es que no se pierda como la brújula y se entienda que el hecho informativo está por encima de cualquier otro interés. Entonces el periodista tiene que buscar ese hecho informativo en la fuente que corresponda. Y si no lo consigue, tiene que buscar de la mejor manera. Solamente voy a citar un caso clásico de la historia que todos deben conocer, el caso Watergate. No fue un caso fácil y tuvo que ver con acceso a la fuente y respeto al anonimato. Gracias, Blanca. Ronald, te retomo la pregunta a ti, pero sobre el daño que, es decir, me refiero al tema de la opacidad, pero sobre el daño que se le hace justamente a la economía en general y qué formas han encontrado la disciplina económica para subsanar esa opacidad que hay en los registros que son competencia del Banco Central de Venezuela o del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en principio, subsanarla por completo no es posible, o sea, porque hay una serie de registros que solamente hace el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con la ejecución del gasto público y con los ingresos que ha percibido. O sea, el gobierno tendría que presentar cuentas regularmente. Está establecido en la Constitución, pero no solo porque esté establecido en la Constitución, sino porque es lo que permite identificar dónde puede haber un uso inadecuado de recursos, no solamente por casos de corrupción, sino porque los resultados que se obtengan de la aplicación de ese gasto no sean los previstos. Y en una situación tan compleja como la que vivimos hoy, por ejemplo, con el caso del COVID, pues preguntarse cómo se está utilizando el presupuesto nacional completo para atender problemas de salud pública que son agravados por falta de electricidad, falta de agua, falta de internet, falta de teléfonos en ocasiones, cómo se están reorganizando esos recursos para atender una crisis como esa, debería ser esencial, incluso para pedir ayuda a otros países. Yo recuerdo que a principios, en mayo, Nicolás Maduro le solicitó al Fondo Monetario Internacional 5 millardos de dólares y no dijo para qué. ¿Sabe? Y además de eso, después no dijo cómo cubrió la falta de esos 5 millardos de dólares, ¿no? Eh, Así que no presentar información dificulta incluso recibir ayuda y pedir ayuda. En el caso del Fondo Monetario, para poder hacerle un préstamo a Venezuela, tendría que hacer una revisión de datos desde el año 2004, 2005, que no volvieron a presentarse ante el Fondo Monetario. Y presentarlos no es un modo de perder soberanía, es un modo de ganar confianza, porque todos necesitamos que las cuentas de todos los países sean confiables para que pueda haber inversión en esos países, pública o privada, para que pueda haber préstamos públicos o privados. Y uno de los trabajos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho las Naciones Unidas, la CEPAL, es compilar información comparable y publicarla. Entonces, no tener esa información genera grandes problemas, tanto para la planificación interna, o sea, para negociar mejoras salariales en caso de los sindicatos, para hacer planes de inversión, asociaciones público-privadas, que son temas muy, muy importantes en distintos países del mundo. En Colombia, que la tenemos tan cerca, hay experiencias
muy interesante sobre eso. Pues no, nosotros no tenemos acceso a información que permita hacer ese tipo de planificaciones conjuntas. Y por otro lado, el hecho de que el Banco Central publique de vez en cuando las cifras de inflación nos coloca en el problema de que no dejó de publicar desde el 2019 el Producto Interno Bruto, las importaciones, exportaciones, posición internacional de inversión. El INE no volvió a publicar la información sobre empleo, y muchas veces los periodistas terminan entonces amarrados, y los economistas también, a preguntar sobre lo único que ven. Y preguntar, bueno, ¿y cómo explicas la inflación? ¿O cómo explicas el tipo de cambio? Y siempre hay que recordar que, bueno, uno puede explicar procesos, pero los detalles son indispensables para poder resolver los problemas. Y de esos detalles no tenemos. Ahora, eso significa, como decía Blanca, que entonces un economista no puede hacer nada. O sea, recuerdo cuando el problema era estudiando economía, que si la tesis no era con econometría, no valía, y entonces si no hay datos parece que no se puede hacer. No, afortunadamente sí se pueden hacer cosas, ¿no? Entre ellas, tú mencionabas a Asdrúbal hace un momento, él hace, y otras empresas privadas también lo hacen, todo un trabajo de compilación de información que es publicada sobre Venezuela en otros países, por ejemplo, importaciones y exportaciones. Y eso, junto con otras fuentes que él pueda encontrar, permite que los economistas sepamos qué es lo que Asdrúbal está viendo. Y eso es algo que incluso él a veces lo publica por Twitter, y nosotros podemos ver que se comparte una información que el gobierno niega, pero que está publicada en registros internacionales también. O la Universidad Católica emprende un trabajo de recopilación de toda la encuesta de condiciones de vida, que también presenta en sus resultados iniciales para conocimiento de la población. Y allí vienen entonces otras preguntas que a veces los periodistas hacen. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Asdrúbal o le creo al Banco Central? ¿O le creo a la Asamblea Nacional o le creo al Banco Central? Porque las cifras de inflación no coinciden. Uno dice, bueno, o sea, en un país con hiperinflación, en el que los trabajos implican muestras de distintos tamaños, en el que la fecha de compilación de la información influye, es muy fácil explicar las diferencias en los resultados que se obtienen. Pero sí se observan dos cosas que son clave. Primero, que el gobierno no publica regularmente con el detalle necesario. Segundo, que hay un proceso que va en una dirección que todos podemos observar. Y si en una situación como esa, quien tiene la responsabilidad de informar no lo hace, ya podemos explicar otro montón de cosas. O sea, un economista puede recurrir a distintos autores, a distintas fuentes, a distintas disciplinas, tener trabajos conjuntos para explicar justamente las consecuencias de esa opacidad en los intentos de mantener el poder en condiciones que terminan siendo destructivas para una población que está en medio de negociaciones que la afectan directamente. Ya para irse terminando, tenemos una pregunta para ambos. La profesora Tiziana Polecel. Ella dice, la última vez que nos visitó en la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Antonio Pascual, y que en paz descanse, dijo que las escuelas de pregrado de periodismo debían morir, que los periodistas debían ser profesionales o especialistas en cada área y luego hacer una especialización en periodismo, aprender a comunicar desde su especialidad, como existe en algunos países. Y eso incluso plantea pues, la famosa pregunta de la colegiación. Pero en este caso, el planteamiento que hace Tiziana parte de eso que señaló Pascual, es decir, de un profesional de un área que forma periodista posteriormente. Entonces, ella hace la pregunta, sobre economía, ¿deberían escribir economistas con especialidad en periodismo? Voy a empezar con Blanca y después esa misma pregunta se la hago a Ronald. Esa es una discusión que no se ha dado en Venezuela y que en algún momento se va a tener que dar, ¿no? La de la colegiatura. Yo tengo una doble formación. A ver, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, me gradué como comunicadora, pero luego hice una maestría en Communications en la Universidad de Westminster, en Londres. Y allí me tropecé con
una amplia gama de profesionales de todo, bueno, de todos los ámbitos y oficios que fueron a la universidad a especializarse en técnica periodística. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo soy de las personas que cree que el periodismo no es algo que puede ejercer cualquier persona. Es decir, el periodismo tiene una técnica que tiene que ser aprendida, ensayada y practicada. Y eso no se aprende en 2 días. Entonces, para mí sería más bien un peligro que cualquier persona sin un mínimo grado de instrucción, como por ejemplo un diplomado, una maestría en periodismo, empezar a ejercerlo. Sí, se dan los casos, en los Estados Unidos también, en Europa se da, van aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que sería una solución. O sea, que un abogado pueda escribir sobre temas que tienen que ver con el ámbito de las leyes, de los derechos humanos, sin ningún inconveniente. Y que no entre dentro de lo que es el periodismo de opinión, sino ya el periodismo interpretativo, la entrevista, la noticia pura. Hay muchos corresponsales de las agencias internacionales que se han graduado en diversas ramas, historia, economía, ciencias políticas, literatura, arte, y ejercen el periodismo, pero han tenido que, por supuesto, pasar por, digamos, pequeños cursos o diplomados de entrenamiento en las grandes universidades para aprender a comunicar los hechos. De lo contrario, se comenzaría a desvirtuar un poco todo, sobre todo lo que tiene que ver con la técnica, técnicas muy específicas como la de la entrevista. Pero sí, yo creo que en el mundo de hoy, esa discusión en Venezuela se tiene que dar. O sea, el gremio no puede seguir cerrado a que solamente los comunicadores sociales o los egresados en ciencias de la información son los autorizados para ejercer el periodismo, porque está de modé. Bueno, que no me oigan mis colegas, pero sí, yo realmente no estoy de acuerdo en que debería ser así siempre. Ronald, yo te hago la misma pregunta si estás de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, tú que tienes un rol muy importante como docente, tanto a nivel de pregrado como posgrado, ¿cómo verías tú que alguno de esos estudiantes que tú has tenido como economista se convierta también en periodista? Es decir, que ellos estudiaron economía y después hagan una especialización en periodismo y pasen a asumir ese rol. Bueno, empezando por allí, si él escribe bien, si ella escribe bien, si hacen buenas preguntas, si son buenos conversadores, me parece que sería muy bueno que lo hicieran, ¿no? Ahora, me voy para el tema de la colegiatura. Yo escribí un artículo que está en una revista de Relaciones Industriales de la Católica sobre la colegiatura, eh, por un proyecto de ley que se presentó en el año 2003. Eh, Allí yo pude revisar algunas de las discusiones que había en España sobre la colegiación y había un tema que era el del código de ética, ¿no? Y la vinculación del código de ética con el aspecto relativamente sindical que en ocasiones pareciera proteger a ciertas profesiones, ¿no? En el sentido de que se impide a algún asomado, por decir así, ejercer las funciones de quien está colegiado. O sea, la colegiación era como una barrera a la entrada para el ejercicio de algún tipo de actividades. Entiendo que por lo menos en el caso de los médicos, eh, habría que hacer toda una serie de pruebas para verificar que una persona es capaz de operar un corazón, ¿no? O sea, pero hay que preguntarse también hasta qué punto eso se puede extender al espacio de la escritura, ¿no? O sea, yo escribo y no soy periodista. Y ustedes dirán que por eso es que no me entienden, porque a lo mejor me falta la técnica para llevar una idea, no sé, más lejos de lo que la puedo llevar yo. Yo pienso que un periodista no es periodista porque esté colegiado, este, o porque se haya graduado de periodista, o que un economista es el único que puede hablar de economía, y que entonces se debe descalificar la opinión de un periodista porque no es economista, ¿no? O sea, yo creo, y lo pienso como profesor, que nosotros tenemos problemas por delante, tenemos que estudiar esos problemas, y esos problemas no son de los especialistas, o sea, esos son problemas
que atraen a especialistas de distintas áreas. Y por eso es que un economista puede hablar con un periodista, puede hablar con un economista y puede salir una idea nueva o un modo distinto de plantear el problema. Entonces yo sí no, yo esperaría que las escuelas de periodismo no desaparezcan. O sea, yo no, por supuesto, el profesor Pascuali es alguien que para mí, todo el respeto del mundo, ¿no? Pero no, yo no me atrevería en esta conversación tan rápida a decir que estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo preferiría decir que yo esperaría que los economistas tengan buenos interlocutores en todas las profesiones. O sea, pongo el caso de un médico. Un médico puede tener una opinión sobre la administración de un hospital, o sobre el manejo de los recursos en una situación crítica de la que un economista puede aprender mucho. O sea, porque todas las discusiones sobre, por ejemplo, si el sistema es de mercado o es el sistema planificado, que se tuvieron hace unos 30, 40 años, en plena Guerra Fría o ya hacia el final de la Guerra Fría, a veces no tenían en cuenta que cuando hay recursos escasos en un hospital, hay que decidir cómo se usan. Y eso no es que implica un racionamiento que niega el sistema de mercado, sino que implica medidas de emergencia que se toman en situaciones críticas. Y en esas situaciones hay que saber cómo replantear problemas. Un economista puede terminar encerrado en los libros que se leyó o en esos prejuicios con los que empezó a estudiar y no ver problemas de una perspectiva distinta. Un buen periodista no solamente ha leído sobre economía, ha leído sobre otras cosas, y puede escuchar al economista y preguntarse algo que el economista no se ha preguntado. Entonces, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta conversar con gente que tiene maneras de decir y de plantear cosas, ¿no? Y yo pienso que para eso, pues un periodista tiene la ventaja de formarse con quienes como Pascuali, ¿no? Quienes se han dedicado a eso. Yo quisiera agregar una cosa para que se entienda bien, Ronald. Una cosa es la colegiatura y otra cosa distinta es las escuelas de periodismo. En ningún momento uno podría pensar que desaparecerían las escuelas de periodismo, sino más bien que se abran. Y creo que es la posición que tenemos la mayoría. Que esas escuelas se abran y puedan brindar cursos de especialización a profesionales de otras áreas, no a la eliminación de las escuelas de periodismo, porque obviamente eso sería una catástrofe para lo que es todo, o sea, lo de la ciencia de la información no es broma. Saber comunicar un hecho no es algo que se aprende en 2 días. Sin embargo, yo sí no estoy de acuerdo en las colegiaturas, en que tú tienes que ejercer y para eso necesitas una colegiatura y las colegiaturas están cerradas a cualquier otra rama del pensamiento o del conocimiento. En eso sí, yo no estoy de acuerdo y prefiero allí el modelo de la escuela europea o estadounidense. Ya para cerrar, una pregunta muy pertinente, muy coyuntural y hasta podría decirte como para titular si uno tuviera que escribir una reseña de este foro. Le preguntan tanto a Blanca como a Ronald, y voy a empezar con Blanca, lo siguiente. El proyecto de ley constitucional consta que no la hago yo, la hace el profesor Carlos Viso. El proyecto de ley constitucional para el antibloqueo, que consagra entre uno de sus puntos articulados la importancia de la confidencialidad en los contratos o en la data que se maneje o de todos los negocios que haga el Ejecutivo Nacional con esta ley. Y viene la pregunta, ¿acentuará la desinformación y opacidad de la información económica? ¿Cuál es la visión de la periodista? Y la misma pregunta va para Ronald. Creo que esa ley no cambia nada, no la va a acentuar ni la va a hacer mucho más fácil. El periodista igualmente va a tener que ir, como lo hacemos hoy en día, no va a hacer nada distinto, a buscar en las mismas fuentes y a tratar de conseguir la data y dar esa información a conocer. No creo que una ley estipule cómo debo hacer yo mi oficio. Lo voy a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir consiguiendo esos datos. La práctica nos ha enseñado que este oficio se trata de ser un sabueso. Entonces, ni lo va a complicar ni lo va a hacer mucho más fácil. Vamos a tener que seguir buscando debajo de las piedras para que los lectores o la audiencia puedan tener acceso a esa información. Ronald, tu visión Sí, de la ley. bueno, yo también estoy de acuerdo con Blanca.
Sí, estoy de acuerdo con Blanca porque no creo que para nada vaya a complicar algo que ya es completamente opaco, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional Constituyente supuestamente recibió el presupuesto nacional desde el año 2015 hasta acá. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que lo había recibido y nunca se publicó ni esa información, ni se publicó la rendición de cuentas, las interpelaciones que los ministros como Giordani presentaron antes de la muerte de Chávez, tampoco tenían mayor contenido, a veces eran solamente horas que yo siempre, a los amigos periodistas, yo les echaba broma y decía, oye, te toca hoy, porque sabía que de ahí no iba a salir información útil, que lo útil que iba a salir era que no había información útil, o sea, que eran reuniones para cansar a la audiencia y no para ofrecer información, ¿no? Y yo recuerdo cuando conocí a Blanca, cuando estaban haciendo la reconversión monetaria y el Banco Central en el año 2007 no publicó la información de dónde estaba comprando los billetes y las monedas que iba a traer, ni cuánto iba a pagar por eso. Y en alguna página publicaron dónde era que estaban mandando a hacer el billete, la moneda de un bolívar, y esa la compartimos Blanca y yo en algún momento. O sea, porque el resto del mundo también a veces publica información. Te pongo el caso, o sea, antes de la ley antibloqueo llegaron los barcos de Irán y no sabemos cuánto se pagó por esa gasolina. O sea, cuando se dice en este momento que está a precio internacional de 5 centavos de dólar y la subsidiada es la otra, yo pregunto, ¿y cómo sabes que no está subsidiada la de 5 centavos de dólar? Si no, si no, si no se, si no se hizo la publicación de cuánto se pagó, porque pudo haberse pagado tanto más que están subsidiadas las dos. Entonces, si yo no tengo esa información antes de la ley antibloqueo, no es que ahora no la voy a tener, porque además la ley antibloqueo recoge mucho de los decretos de emergencia económica que vienen del 2015 para acá. Y esa reserva de la información se ha tenido allí todo el tiempo. Lo que para mí es llamativo de esa ley es que lo repite. O sea, que nos dicen otra vez que no solamente nos dicen que esa información se va a reservar, sino que el Ejecutivo le da mucha importancia a los informes y a las estadísticas, que él los va a recibir a través de un observatorio, pero no nos dice que los va a publicar. O sea, es como si las decisiones corresponden exclusivamente al Ejecutivo y nosotros recibiremos solo la información que ellos quieran divulgar. Y allí es donde un economista puede decir, bueno, no tengo los datos, pero no tener los datos ya es un dato. O sea, es un dato el tipo de sistema en el que nos encontramos. Lo que ocurrió con las cajas CLAP, que alguno podrá pensar que no es un tema de economía, yo pienso que todos los temas son de economía, por eso también pienso que todos son de periodismo, ¿no? O sea, yo pienso que allí hay un trabajo periodístico de altísimo riesgo, que no voy a decir que hizo todas las consultas ni que llegó a todas las conclusiones, pero que abre la puerta a otras preguntas, ¿no? Entonces, la información que está reservada con respecto a los contratos que se hagan a futuro es una reafirmación de algo que ya se ha hecho. Y lo que ocurre con la instrucción de posible levantamiento, ahorita se me fue la palabra, pero la desaplicación de algunos artículos nos dice que, bueno, que a partir de la ley antibloqueo no solamente no hay información sobre lo que pase, sino ni siquiera sobre lo que va a ser desaplicado, en qué momento, y eso complica para mucho la situación. Quizás lo nuevo de la ley es el nombre, porque antes se hablaba de la guerra económica y no había una guerra económica a la vista, sino un pésimo manejo de los recursos económicos, y ahora sí hay sanciones a la vista. Y llamar a eso antibloqueo implica aprovechar en términos propagandísticos algo que sí sabemos que está ocurriendo y no sabemos tampoco hasta dónde puede llegar, porque a medida que pasa el tiempo, las que eran sanciones personales se han ido convirtiendo en posibles sanciones para el uso de tarjetas de crédito o para la importación de gasoil y uno no sabe tampoco hasta dónde puede llegar eso. Es decir, no tenemos información prácticamente sobre nada, pero tenemos que seguir hablando de economía y de periodismo. Bueno, muchísimas gracias a Blanca Vera y a Ronald Balsa, el colega del caso Blanca. Ronald, varias veces por haber compartido esta visión sobre por qué es difícil
la comunicación económica, pero además con temas muy actuales justamente que tienen su incidencia en el campo de la comunicación y del periodismo, como puede ser esta propuesta de ley antibloqueo, donde abiertamente se habla de la importancia para el Ejecutivo Nacional de la confidencialidad. De mi parte, me siento muy honrado de haber moderado este foro, que pueda Andrés, quedar grabado, y yo solo espero que genere la sensibilidad suficiente para que muchos estudiantes puedan darle la importancia que requiere la información económica, no solamente dentro del ámbito del periodismo, sino también dentro incluso de la propia comunicación social. Andrés, antes de cerrar e invitar a nuestro próximo espacio, no quiero desaprovechar una pregunta que quedó allí para hacértela a ti y a Blanca, porque puede ser muy relevante para nuestros estudiantes en el sentido de que en qué momento tomaron ustedes dos como periodistas la decisión de especializarse en economía, pregunta la profesora Tiziana Polesel, mientras estudiaban, ya en el ejercicio, en qué momento. Cortico nos cuentan los dos y no Bueno, se pueden ir todavía porque los vamos a invitar a algo buenísimo para la próxima semana en el webinar. okay. Pero esa pregunta no me la quiero perder. Cuenta tú primero, Blanca, y después hablo yo. Bueno, yo estudiaba en la Universidad Central y cuando estaba como en séptimo semestre, ya todos mis amigos estudiaban y trabajaban y yo no. Entonces, yo no estaba como muy clara qué era lo que quería hacer, pero bueno, ya tenía que empezar a estudiar, a trabajar en algún sitio porque yo sabía que ya en octavo semestre me pedían pasantía. Entonces fui y hablé con mi papá y le digo, papá, necesito hacer una pasantía. Y yo recuerdo que mi papá me preguntó, ¿pero en qué la quieres hacer? Y yo le digo, bueno, yo quiero estar en la sección de internacionales. Bueno, muy bien. Entonces mi papá me dice, bueno, mira, hablé con un amigo que tiene contactos en el diario El Globo, que es un diario que ya no existe, le llamaban El Nacionalito y esa fue mi escuela. Y mi papá me dice, bueno, ve a una entrevista para allá, pero no me dijo más nada. Entonces, cuando yo llego a ese diario El Globo, donde trabajaban todas las estrellas del periodismo de la época, yo me siento a hablar con el editor que se llamaba Eberto Castro Pimentel, bueno, uno de los editores que más le ha dado al periodismo en este país. Y bueno, me dijo, bueno, empiezas mañana. Y yo, ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Y dónde? Bueno, allá en la sección de economía. Y yo, no, yo pedí internacionales. No hay. Y por cierto, no te podemos pagar. Entonces yo salí aterrada. Llegué a mi casa, no había teléfonos celulares para la época, llegué a mi casa y llamé a mi papá y le dije, papá, no, mira, ¿qué es eso? Me dijeron fue economía, hacer una cosa que se llama indicadores económicos. Y mi papá me dijo, bueno, perfecto, ya está. No, papá, no me van a pagar. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿y a ti para qué te importa que te paguen si lo que vas a aprender allí no lo vas a aprender en ningún otro lugar? Así empezó mi carrera como periodista de economía. ¿Y tú, Andrés? Bueno, en mi caso, no, hay periodistas que dicen que desde el inicio, yo confieso que nunca tuve claro el tema del periodismo económico, sino hasta después de graduado. Cuando yo escogí comunicación social, estaba muy sensibilizado con el tema audiovisual, diría que incluso hasta más el campo del cine, más que el periodismo. En el transcurso de la carrera, producto de mi amistad con dos colegas de promoción, como fueron William Echeverría y José Enrique Rioja. William fue presidente del Colegio Nacional de Periodismo y José Enrique por muchos años fue jefe del equipo de América Latina de Bloomberg. Ellos sí tenían muy claro el tema del periodismo y yo empecé a agarrarle gusto. Pero en el momento que yo me graduó, yo durante los 5 años de carrera, yo fui guía, tenía una suerte de beca de trabajo en el Teatro Teresa Carreño, era de las primeras generación de guías que tuvo el Teresa Carreño, y mi primer trabajo estuvo vinculado al sector cultural y de la promoción cultural. Cuando yo empiezo a trabajar ya formalmente, no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo e incluso me planteaba cuestionamientos hasta de la carrera que estudié. Y alguien me recomendó hacer el máster de políticas públicas, el MBA del IESA. Fue un desastre.
me rasparon, después lo terminé, tuve a Ronald como profesor después cuando me cambié para la Católica, me rasparon horrible, pero descubrí No que cuentes todo, no cuentes todo. no, pero en el IESA en particular, y ni hablar en análisis microeconómico con Ronald, pero descubrí algo que me fascinaba la lógica de pensar como economista, de que en cualquier decisión de política pública o decisión personal había implícito un tema económico. La macroeconomía le agarré un gustazo. Tuve como profesor en el IESA a Gustavo García, que fue uno de los grandes economistas y hubiese sido tremendo ministro de finanzas en este país. Y a partir de allí, yo dije, oye, por aquí es que me quiero yo meter. Por supuesto, todas las ofertas de trabajo que me hacían siempre estaban vinculadas con el tema de la parte cultural, que me gusta muchísimo, pero no como para cobertura económica. Y en el año 92, el periodista Juan Carlos Zapata, que tiene toda una trayectoria en periodismo económico, él venía de haber estado en Economía Hoy, crea un semanario que se llamaba El Capital, como el libro de Marx. Pero entonces yo voy a una entrevista con él y yo le digo, si yo te muestro a ti mi currículum, tú me vas a poner a hacer la sección de cultura de este semanario. Yo en ese momento había empezado a hacer un posgrado en la Simón Bolívar, dado mi fracaso rotundo en el ámbito económico, pero me voy a hacer el posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar y enfoco mucho mi orientación al tema del comercio exterior porque estábamos hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que estaba promoviendo todos los acuerdos comerciales o de libre comercio con Colombia, con el Pacto Andino, el Grupo de los Tres. Y es un tema que me apasionó muchísimo en esa fase inicial. Entonces, nada, Juan Carlos me dijo, bueno, yo te voy a mandar a hacer un trabajo sobre integración colombo-venezolana y dependiendo de eso, pues decidimos. Yo hice ese trabajo, le gustó y me quedé en el Capital. Después ahí tuve un tiempo en Televen, donde hice trabajos también de periodismo económico para el campo audiovisual, tuve en Dinero y entro a trabajar en el diario El Nacional, primero cubriendo finanzas públicas. Yo tuve dos facetas. Esa finanzas públicas, vuelvo al Nacional nuevamente y asumo el reto del tema petrolero, porque yo dije, oye, ¿cómo es posible que yo en un país que es petrolero, yo no haya cubierto esta área? Y pues, esa es mi historia, pero no fue que yo llegué a la escuela y dije, oye, esta es mi disciplina. Creo que me sedujo ya mucho después y después de muchos trancazos. Bueno, yo tengo que contar como anécdota que cuando entró al diario El Nacional, yo entré fue a suplir la salida de Andrés. O sea, yo entro a hacer banca y finanzas y posteriormente finanzas públicas porque Andrés se va. La primera vez entonces, que lo que es la vida, ¿no? Cuando Andrés se va. Bueno. Sí. Entonces, bueno, mi entrada al Nacional fue para sustituir a Andrés. Para sustituir a Andrés. Y ahora están juntos en Hispano Post. Eso es correcto. Las vueltas. Bueno, nos queda invitarlos a ustedes también y a nuestra audiencia a nuestro próximo webinar el miércoles 3 de la tarde, como siempre. Vamos a estar hablando con Tiziana Polesel, no de economía, aunque usted no lo crea. Vamos a hablar sobre la ficción turca, sobre telenovela. Con ella y con Carolina Acosta Alzuru, vamos a hablar sobre la producción, la distribución y las claves del éxito de las telenovelas turcas. Porque Tiziana, esa es su pasión secreta, les quiero contar. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo miércoles, 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Ronald. Y Andrés, de verdad, estupenda tu moderación y siempre bienvenidos a nuestra escuela. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Genevieve. Gracias a las personas que asistieron. Gracias a todos. Gracias por las últimas dos preguntas que fueron las mejores. El fanático de ustedes. Vale. Chao. Gracias, Genevieve. Hasta luego.